Microrracismos, una forma de discriminación. En Colombia, el concepto de raza surge bajo el intento de construcción de nación y disposición del territorio a través de expediciones a lo largo del siglo XIX. Entre estas se destaca la Comisión Coreográfica de la Nueva Granada, liderada por Agustín Codazzi, siendo la instancia fundacional en la conformación de nación como país de regiones. Por medio de representaciones cartográficas e ilustraciones, se beneficiaban a los pueblos mestizos, mientras se desprestigiaban los territorios afros e indígenas, asociando el progreso a la piel blanca. De este modo, la construcción de raza parte de la práctica colonial de clasificación por casta, asignando el lugar en la clase social a los distintos tipos de humanos. Así, las élites fortalecieron su dominio económico y político, sustentado en un orden social jerárquico filial, bajo un discurso que alúa un vínculo entre linaje, apariencia y valores morales. Bajo estas nociones relativas, dirigentes colombianos formulaban sus discursos de progreso económico, político y social. Laureano Gómez fue un expresidente de Colombia durante los años de 1950 hasta 1951. Él escribió varios textos en los que muestra su punto de vista acerca de los grupos de indígenas y afrocolombianos. Uno de estos se llama Interrogantes sobre el progreso en Colombia, en el que habla sobre estar a la altura de los que nos colonizaron y cómo al mezclar razas la primera generación siempre se queda con todo lo negativo de ambas. Entonces él proponía que se debía tener otra generación de hijos para que estos sí tuvieran las cosas buenas de ambas razas, como menciona él, para mejorar la población colombiana. Sin embargo, los indígenas y los negros ya eran salvajes y no se podían mejorar, así que lo mejor era alejarse de ellos para que no afectaran a la población colombiana. En 1991 ocurrió un hecho histórico en Colombia. Quedó aprobada una nueva constitución que reconoció una serie de derechos a las comunidades indígenas y afrocolombianas. Dice: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y es obligación del Estado proteger las riquezas culturales. Las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La ley reconoce a las comunidades afrocolombianas que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, y el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de enmarcar la misma ley. La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades y para el fomento de su desarrollo económico y social. Sin embargo, aunque han sido reconocidos, en la actualidad siguen siendo vulnerados, ignorados y discriminados no solo por el Estado, sino también por muchos de nosotros. ¿Te consideras una persona racista? Le hicimos una encuesta a los estudiantes de los Andes en la que les preguntábamos si habían sido en algún momento víctimas del microrracismo o si habían observado o saben de ciertas formas o frases que se dicen en la actualidad que hacen parte de esta. Estas fueron algunas de las frases. Sí, yo creo que definitivamente con muchas expresiones se afectan diferentes sectores raciales. Por ejemplo, cuando dice me negriaron o trabajando como negro, o el hecho de decir, oiga, es mucho indiazo, pues todo eso afecta de alguna manera y creo que sí es determinante al momento de analizarlo. Al referirse a una persona perteneciente a la comunidad étnica negra, se le agrega el sufijo ito o ita. La expresión mucho indio, refiriéndose a alguien malicioso. Decir trabajar como negro o estoy negro al broncearse. A uno le llama la atención, no necesariamente de forma negativa, cuando ve en un salón a una persona que no es blanca. Obtuvimos alrededor de 70 respuestas, donde solo 4 encuestados se consideraban afrodescendientes y los demás como blancos o mestizos. Por ende, nuestra muestra no representa la percepción de las comunidades afro, sino en su mayoría son acciones racistas que los mestizos y blancos emplean y o reconocen presentes en su día a día. De este modo, esto es una pequeña evidencia de que a pesar de las nociones relativas asociadas a la raza, sigue siendo un término que a hoy cataloga a la humanidad. Nuestra hipótesis es afirmativa. La gran mayoría de la población adopta formas de microrracismos en su vida cotidiana de manera naturalizada,
dando pie a diferentes formas de segregación de las cuales muy pocos son conscientes. ¿Qué ha reforzado nuestros prejuicios para que aceptemos inconscientemente comportamientos que fomentan el racismo? La publicidad. Que dicen que no tenemos educación y por ende no tenemos recursos económicos para eso. Berky Arizala, una de las más famosas modelos negras de Colombia, fue víctima de ese racismo. Muy linda, pero es que los negros no venden, me lo han dicho. La política y algunos aspectos de nuestra vida con familiares y amigos. Nos gustaría traer a colación las cifras dispuestas por el DANE en el Censo Nacional de Vivienda del año 2018. En esta se indica que en el índice de pobreza multidimensional, los negros y los afrocolombianos se ubican 30,6% por encima de la pobreza nacional para este dominio. Sin duda es una cifra muy preocupante que muestra no solo el índice de pobreza multidimensional, sino que también índices como por ejemplo el trabajo infantil, el hacinamiento crítico, el analfabetismo, el trabajo informal, entre otros índices preocupantes. Estas cifras nos muestran en conclusión cómo las comunidades negras y afrocolombianas han tenido las peores condiciones respecto al resto de población, una muestra de esta jerarquización de identidades. Aterrizando esto a las fuentes del curso, nos gustaría traer también a colación el podcast titulado No soy tu chiste, en donde Micolta, un actor blanco, un comediante blanco, se pinta la cara de negro para representar a un chocuano, una muestra de blackface propio del racismo. Esto levantó movimientos en contra del personaje de dicho programa por parte de las comunidades afrocolombianas, quienes intentaban demostrar el racismo que este humor implicaba, pues no solo hacía uso del denominado blackface, sino también interiorizaba ciertos estereotipos de la raza negra. Haciendo el mismo ejercicio con los indígenas, nos gustaría mencionar que solo en el contexto del alcantarillado, 41,4% de la población indígena cuenta con este servicio, mientras que en el total de Colombia es el 86,4%. Asimismo ocurre con la recolección de basuras o con otros servicios domiciliarios. Dichos datos son una muestra de cómo los indígenas también han sido una identidad olvidada por el Estado. Por pequeñas que sean, son una forma de violencia, podremos atacar el problema de raíz. El concepto de raza que nos separa y nos encasilla en un bagaje de prejuicios afianzados por la historia, es por ello que este concepto debe ser abolido para que abracemos lo que verdaderamente nos da una identidad propia, nuestras raíces, nuestras culturas, nuestras costumbres y creencias. Veamos la diversidad no como un conjunto de características que nos separan o dividen, sino nos unen y enriquecen como país, como sociedad y como personas.